Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y actitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos al capítulo número 5 de su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy nuestro propósito es comprender plenamente los documentos provenientes del extranjero. Normalmente nos da mucha duda sobre en qué caso tiene que venir ese documento con apostilla, con pases de ley, o bien en qué caso lo tengo que traducir y cómo lo hago, o bien en qué casos tiene que protocolizarse y qué no. Y además, esto lo voy a ver en una primera parte de este capítulo y también voy a platicar en una segunda parte de este capítulo, siempre en este mismo video y en este mismo audio, algo importante. ¿Qué tiene que hacer el notario para poder cartular en el extranjero? Así que espero sea de mucha utilidad para todos. Comencemos con la primera parte. Vamos a platicar un poco de esos documentos que se otorgan en el extranjero o se emiten por autoridad en el extranjero y van a surtir efectos en Guatemala. Para esto quisieras que tú te quedes con tres premisas que para mejor comprensión de las quisiera compartir allí. Premisa número 1. Todo documento proveniente del extranjero que vaya a surtir efectos en Guatemala tiene que venir debidamente legalizado, ya sea con su apostilla o con pases de ley. Repito, todo documento proveniente del extranjero que vaya a surtir efectos en Guatemala viene con su apostilla o con pases de ley. Ese es 1. 2. Si el documento está en idioma extranjero, tenemos que vertirlo al idioma español. Ese es 2. Ahí te vamos a platicar cómo y cómo puedes hacer esa traducción. Pero si viene en extranjero, tenemos que vertirlo al idioma español. Y número 3, algo muy importante. Solo necesitas protocolizar aquellos documentos que es necesario inscribir. Repito, solo necesitas protocolizar los que es necesario inscribir. Veamos dónde están normadas estas tres premisas que te he platicado. El fundamento de todo esto lo tenemos en el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial. La Ley del Organismo Judicial nos dice: requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala. Date cuenta, cualquier documento proveniente del extranjero que deba surtir efectos en Guatemala, sigue allí estableciendo la norma, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando aquí se refiere, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, hace alusión a que tienen que venir con su respectiva apostilla o tienen que venir con sus pases de ley. Entonces, este es el fundamento de la primera premisa. Si a ti te tienen que mandar una certificación, por ejemplo, de nacimiento y constancia de soltería para un matrimonio extranjero, ese tiene que venir con apostilla o con pases de ley, a fuerza. Ahora bien, si tienes que inscribir cualquier acto en algún registro o bien cualquier documento que es el extranjero, pero va a surtir efectos en Guatemala, tienen que venir debidamente legalizado con apostillas o pases de ley. Ahora, solo como paréntesis, porque me ha pasado algunas veces, que mandan, por así decirte, facturas. Las facturas, por la naturaleza como tal del acto mercantil, tú ya sabes que tiende a ser internacional y todo el tema. No, las facturas normalmente no necesitan este formalismo como tal. A su vez, los manuales. Y aquí algo importante. Recuerda que para que venga apostillado o para que venga debidamente con pase de ley, también tiene que ser un documento que esté suscrito. Así que
cierro mi paréntesis y te quedo con la primera premisa. Cualquier documento que vaya a surtir efectos en Guatemala tiene que venir con apostilla o con pases de ley. Una de las preguntas importantes que tenemos que responder es ¿cuándo apostilla y cuándo pases de ley? Y aquí tú tienes que buscar el convenio suprimiendo la exigencia de los documentos públicos extranjeros. Todos los estados que son parte de este convenio, donde hoy por hoy ya incluimos a Guatemala, obviamente únicamente tienen que cumplir con la respectiva apostilla. Y algo que te quiero comentar ahí, si viene apostillado, ya no hay que hacer nada. Si viene debidamente apostillado, ya está listo para utilizarse el documento. Te repito, si viene apostillado, ya está listo para utilizarse el documento. Ya no necesitas aquí hacer nada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores si viene debidamente apostillado. Ahora bien, si viene con pases de ley, tienes que asegurarte que se haya cumplido cada una de la cadena auténticas. La última en el país extranjero tuvo que haber sido la de la embajada o la del consulado respectivo, ¿verdad? Y después, cuando traes esa para aquí en Guatemala, aquí sí tienes que hacer una gestión, el último pase de ley, si lo quieres ver como tal, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, recuerda con este punto. Para la legalización no se va a requerir nada más si viene apostilla. Con venir apostilla, porque es un estado parte del convenio, está listo para utilizarse. Ahora bien, si no es un estado parte en convenio, tiene que venir con pases de ley. Y las últimas dos, para que la tengas clara, es la Embajada de Guatemala, el Consulado de Guatemala en el país extranjero. Y aquí, cuando lo recibas, tienes que hacer tu gestión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, punto número 1 y premisa número 1, el documento cualquiera tiene que venir debidamente legalizado, ya sabes, con apostilla o pases de ley. Pasémonos al segundo punto o la segunda premisa que te decía en la introducción. Y esta segunda premisa hace alusión al idioma. El artículo 37 de la Ley de Organismo Judicial en el segundo párrafo nos dice: si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Y entonces, acá cuando tú venga un documento en idioma extranjero, tú ya sabes, tiene que venir apostillado con pases de ley y además debo de vertirlo al idioma español. ¿Cómo lo puede hacer? Tengo dos opciones. La primera es que haya traductor jurado. Por ejemplo, es muy común que traductor jurado y idioma inglés-español, hay bastantes, entonces buscas un traductor jurado, te lo traduce, te emite su traducción jurada y ahí estás, excelente. Ahora bien, si en determinado momento, una vez en un caso tuve que traducir unos estados de cuenta y algunas constancias laborales en idioma mandarín, y aquí donde consiguió un traductor jurado mandarín, entonces nos vimos en la obligación de ver de acatar esta norma que te acabo de compartir, y te cuento que buscamos en Calusac, para los que saben y conocen qué es Calusac, ¿verdad? Que es una escuela de idiomas. Buscamos a dos catedráticos profesores de mandarín y ellos mismos les dijimos que teníamos esa necesidad y pactamos honorarios y demás, y ellos nos tradujeron esos estados de cuenta y lo hicimos bajo juramento con firma legalizada, fundado en los artículos 37 segundo párrafo. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Y así fue, y así nos fue recibido en el juzgado respectivo. Así que tú ya sabes, cuando venga en idioma extranjero, buscas traductor jurado o en su defecto, si no hubiera, buscas a dos personas que hablen ambos idiomas bajo juramento con firma legalizada. Así que ya llevamos dos de las tres premisas. Y ahora una de las que causa mucha confusión. ¿En qué casos la debo de protocolizar? Y esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. El artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial nos establece: además de los requisitos indicados en el artículo anterior, es decir, apostillado, es decir, bases de ley y debidamente traducido, los poderes y mandatos, así como los documentos que procede a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, y ahí me voy a quedar de momento. ¿Qué quiere decir esto? Si es un acto que tú tienes que inscribir, en ese caso necesitas protocolizarlo.
Esto es muy importante. Si es un acto que tienes que inscribir, necesitas protocolizar. La norma me dice para los poderes y mandatos, pero como también se tienen que inscribir, a mí me gusta resumirlo. Todo acto que se necesite inscribir, en ese caso necesitas protocolizar. Te comparto, para mí es muy común y eso lo he hecho en bastantes ocasiones, cuando me han mandado mandatos del extranjero, en este caso, obviamente los tengo que protocolizar. La vez pasada también inscribimos un matrimonio donde venía el certificado de matrimonio del extranjero y ese certificado del matrimonio del extranjero venía debidamente apostillado. Hicimos la protocolización respectiva y entonces ya solo procede a inscribirlo en RENAP. Así que realmente los documentos, eso es bien importante que tú sepas, que esos documentos que es necesario inscribir van a tener que ser protocolizados. Cualquiera que sea, van a tener que ser protocolizados. Y ahora te comento, solo los que van a inscribir es legal y necesario que se protocolicen y esa protocolización tú la puedes hacer por mí ante mí si fuera necesario allí como tal. Ahora bien, ¿qué cosas sí te quiero compartir? Y te voy a poner un examen. Cuando hacemos un matrimonio proveniente del extranjero, un matrimonio de un guatemalteco con una persona extranjera, es obligatorio que le pidamos un certificado de nacimiento y una constancia de soltería. Le llamamos, ¿verdad?, un documento donde acredite la libertad de Estado. Ahora te pregunto, ¿esos se deben de protocolizar? Te dejo unos segundos para que lo pienses. La constancia de soltería y el certificado de nacimiento para un matrimonio de un extranjero aquí en Guatemala, ¿se deben de protocolizar? Y te comento, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esos no los inscribes. Esos solo te sirven a ti como notario para hacer constar el origen de la persona, ¿verdad? Sus datos, su identificación plenamente, la constancia de soltería para ver el tema de la libertad de Estado, pero tú no presentas eso a RENAP. Así que esos únicamente que vengan apostillados o con pases de ley según sea el caso, con eso basta. Y entonces tú los miras y obviamente los agregas a tus atestados como tal. Así que ya te cuento que como tercera premisa, que te la había adelantado, pero ahora ya con norma en mano, te lo leo literal, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados. Ahora continúo leyendo. Y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor. Ahora mira esto, subraya. Ahí tienes que tener muy atento. Dando fe el notario que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Ojo, cuando proviene del extranjero, tienes que pagar el impuesto en el documento original. Vamos a poner el ejemplo de los mandatos. Si es un mandato general el que viene del extranjero, pone los 10 quetzalitos de timbres en el mandato. Si es un mandato especial, pone los 2 quetzalitos en el mandato. El mandato vienes, en este caso, como si paga impuesto, tienes que hacerlo en el documento original. Tú das fe que vas a cubrir el impuesto en el documento original. Entonces, ojo, ¿dónde se paga el impuesto para estos actos? No se paga en el testimonio, sino se paga en el documento original. Es decir, ese que viene del extranjero, ese que está allí, ahí en el documento original pagas los timbres, ¿estamos? O el impuesto que esté afecto. Esto es muy importante porque nos complementa nuestra tercera premisa, que vas a necesitar protocolizar solo los que se van a inscribir y estos que se van a inscribir pagas el impuesto en el documento original. Así que termino esta primera parte haciéndote alusión a una obligación que no se te puede olvidar, que es la que establece el artículo 40. Los notarios deben de dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo a esta ley, indicando la fecha y lugar en que esté expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombre y apellidos de los otorgantes. Conclusión, que no se te olvide que en esos casos que tú protocolizas, tienes que dar un aviso al Archivo General de Protocolos en 10 días. Entonces, esto complementa también nuestra premisa tercera, que es cuando protocolizas, que solo es cuando se debe inscribir, también tienes que dar un aviso sin perjuicio de tus demás obligaciones como tal. Así que esto es muy importante. Vamos a concluir esta primera parte. Primera premisa, que te la repito. Todo documento proveniente del extranjero para que surta efectos en Guatemala debe venir debidamente legalizado, es decir, con apostilla o con pases de ley.
Segundo, si viene en idioma extranjero, lo tienes que traducir con traductor jurado, 2 personas que hablen ambos idiomas y bajo juramento con firma legalizada. Tercero, solo tienes que protocolizar aquellos actos que se van a inscribir y el impuesto lo pagas en el documento original. No se te olvide remitir el aviso al Archivo General de Protocolos en los 10 días. Y con eso vamos a nuestra segunda parte. La segunda parte es la actuación del notario en el extranjero. Muchas veces nos da duda de qué tiene que hacer el notario en el extranjero y realmente a veces pensamos, la verdad, eso sí es súper difícil y ha de ser. Realmente es sumamente sencillo ahora que lo vamos a comprender. Te comento que esto está regulado en el artículo 43, el cual te pido que le pongas mucha atención porque me he topado distintos criterios como tal y quisiera explicarte. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que han de surtir efectos en Guatemala. Te comento esto. Podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos. Importante, tú puedes autorizar cualquier acto en el extranjero. Tanto escrituras públicas, tanto legalización de firmas, legalización de copias de documentos, actas notariales, todo eso lo puedes hacer constar en el extranjero. Va una. Ahora lo importante. Asimismo, podrán autorizar a los notarios guatemaltecos, todo lo harán en papel simple. ¿Qué quiere decir? Tú todo lo haces en papel bond. Hemos estado a veces platicando sobre los mandatos, o bien nosotros hemos mandatos, hemos hecho compraventas en el extranjero, y algo importante, obviamente por notario guatemalteco, algo importante, es idéntico que hacerlo aquí en Guatemala. Idéntico. ¿Qué cambia? Como lo haces en papel simple, no tiene un número de orden, no le pones 1, 2, 3, 4 o el número de escritura que te corresponda, no le pones eso. Y obviamente le pones el lugar donde estás, en el estado de no sé qué, en qué república o qué lugar te encuentras. Después es exactamente lo mismo, idéntico. Tanto actas notariales como tanto escrituras públicas es como hacerlas acá, solo que la haces en papel bond. Así que te vuelvo a leer. Podrán autorizar los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple. Aquí te pido que le pongas mucha atención. Vea esta frase que nos dice el artículo 43. Surtiendo sus efectos como acto notarial a partir de la fecha en que fueran protocolizados. ¿Qué quiere decir? Que van a surtir efectos como acto notarial cuando los traigas y los protocolices. Entonces, conclusión. Cuando el notario cartula en el extranjero, siempre, absolutamente siempre, debe protocolizarse el documento. Te repito la premisa. Cuando el notario cartula en el extranjero, siempre, absolutamente siempre, debe protocolizarlo. No importa si es escritura pública, no importa si es acta notarial, no importa si es legalización de firmas, no importa nada de tipo de documento. ¿Por qué? Te leo otra vez. Porque va a surtir sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueran protocolizados. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38. Y entonces, conclusión, cuando tú vas a otorgar un acto del extranjero, por ejemplo, un mandato, he hecho declaraciones juradas en el extranjero, ya te cuento una compraventa que hicimos también en el extranjero, entonces te traes el documento en papel simple, firmado por los clientes, ¿verdad? Y lo tienes que protocolizar. Y como lo tienes que protocolizar de conformidad con el artículo 38 que acabamos de estudiar, ¿qué quiere decir esto? Que el impuesto lo vas a pagar en el documento original, es decir, en el mandato respectivo, o bien en ese caso de la compraventa tuvimos que pagar el impuesto de timbres fiscales y de papel sellado, bueno, el de timbres fiscales, el 3%, los adherimos al documento original que protocolizamos. Ese no lo apuntamos en el testimonio, sino lo pusimos ahí, así que espero que puedas tú tener claro, porque fue una duda que surgió mucho en el momento que lo hicimos, pero obviamente interpretando literalmente la norma, pusimos y así fue inscrito. Entonces, en conclusión, ¿qué quisiera que aprendieras de esta parte número 2? El notario guatemalteco puede cartular en el extranjero plenamente. 1. 2. Todo lo va a hacer en papel simple, hojas de papel bond. Nunca te llevas tu protocolo al extranjero o el registro notarial a tu cargo en el extranjero. Nunca. Entonces, lo haces en papel simple. 3. Va a surtir efectos como acto notarial a partir de que lo protocolices.
Por lo tanto, cuando lo protocolices, pagas el impuesto en el documento original y obviamente tienes que cumplir con tu aviso y demás obligaciones como tal. Así que en esta segunda parte, esta era la parte donde quería dejar claro el tema de cómo cartula el notario en el extranjero, que te lo repito una última vez, lo puedes hacer en cualquier lugar, puedes otorgar cualquiera de los documentos que te he hecho alusión y algo importante es que lo haces en papel simple, lo tienes que protocolizar cuando vengas aquí en Guatemala, el impuesto se paga en Guatemala. Te cuento que una vez me tocó que una persona contactó a un notario guatemalteco en el extranjero y me mandó el documento como tal. Y ojo, una pregunta común es, ¿tenía que venir con pases de ley o apostilla? No, porque era hecho por un notario guatemalteco. Esa es una de las ventajas de hacer eso. Si lo otorga un notario guatemalteco en el extranjero, cuando viene, no tiene que venir ni con pases de ley ni con nada. Lo único que tienes que cumplir es protocolizar y es ahí donde espero que algún día tengas un viaje por motivo de ir a cartular algo y aprovechas a hacer un paseo. Así que ese era el contenido de este podcast, que queríamos complementar estas dos clases de documentos provenientes del extranjero. Uno, cuando lo otorga una autoridad extranjera, que ya te conté las premisas que era importante tener clara. Y dos, sí, ya te conté también cuando el notario cartula en el extranjero. Espero de verdad, de todo corazón, que haya sido entendible este podcast. Por favor, ponme tus comentarios si comprendiste, si tienes dudas y demás, porque es parte importante allí. Si conoces a alguien que estudie Derecho, ya sea que sea estudiante, que ya sea graduado y todo, y quieres compartirle este podcast, verdaderamente somos todo un equipo que está trabajando muy duro para crear el mejor contenido que podamos para ustedes. Así que te animaría a que lo compartieras. Y por favor, si nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campanita y tu like y tu comentario nos anima mucho. Así que nos miramos el próximo lunes en nuestro siguiente episodio de tu podcast, Entrenamiento Legal.